Paloma, vamos a ver, respóndeme una cosita. A ver, cuéntame. ¿A ti te gusta el riesgo? Uy, a mí eso del riesgo me produce escalofríos. No, me da un poco de miedo, ¿eh? No, verdad, a mí tampoco. Somos bastante sensatas Sí, tú y sí, yo, sí. me parece. Pero a él me parece a mí que sí que le gusta. Ah, ya lo creo, porque además está dispuesto a probar todas las profesiones que entrañen riesgo y le encanta. Y luego lo que hace es venir aquí a contarnos la experiencia. ¿Y cómo lo cuenta? Es que es de divertido y de gracioso. ¿Nos hace pasar los momentos? ¿Y a qué se habrá dedicado esta semana? ¡Ah, mira, aquí lo tenemos! Mira tú, hablando del rey de Roma. ¿A qué se dedica usted hoy? I am very happy to see you again. Ah, no me digas. Inglés puro, ¿eh? Encima ¡Qué aprende formación! inglés. ¡Qué formación! Es que para ser fontanero, que es a lo que me dedico, hay que saber idiomas. Porque- Oye, no sabía yo que los fontaneros llevan estas gafas tan oscuras. ¿Qué significa esto? A ver. No, esto es porque entra dentro del sex appeal del fontanero que llega a las casas, las mujeres lo ven y claro, a mí me confunde con el de... Ya te digo. ¿Te confunden? Sí. ¿Estás seguro? No, Y la preparación del idioma, imprescindible, ¿no? imprescindible, hay que saber inglés, francés, alemán. Nunca se sabe qué tipo de avería vas a arreglar. Siempre nos sorprende. Ahí está el riesgo de esta profesión, ¿no? La cultura. Entonces, si tenemos alguna avería en casa, ¿le podemos llamar? Yo, si tenéis una avería, os la arreglo al instante. No, por ahora no tenemos problemas. Gracias. Bueno, pues amigos, aquí le tienen de nuevo una semana más. ¡Arévalo! Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, son muy amables. Bueno, verán que sigo con el riesgo, porque hay que se cree que ser fontanero es algo... No, ser fontanero tiene sus riesgos. No cualquiera puede ser fontanero. Tienes que ir muy preparado, saber muy bien lo que vas a hacer y sobre todo qué agujeros tienes que tapar. Porque el riesgo lo tenemos con los maridos. Porque tienen todos, así como un, ¿verdad? Cuando le dice la mujer, oye, hasta el fontanero. Dicen ellos, sí. Sí. Ay, me voy a quitar las gafas porque si no se van a creer que soy el otro. Cambio mucho. No, es que estas me las pongo para entrar a la casa. Luego ya me las quito. Sí, luego fíjese, hay que ir muy preparado. Yo llevo de todo porque nunca se sabe con lo que te vas a encontrar. Llevo estos calzoncillos porque en un caso de emergencia, oye, te los pones y quedan muy bien. Porque a veces se inunda la casa, no lleva bañador y esto te sirve de calzoncillo o de bañador. No. Luego tengo también aquí, que esto es muy importante, el desodorante. No, que esto no pasa nada porque está aquí siempre. Porque al entrar, las cañerías a veces, ¿verdad? Y está uno preparado. Y esto es fundamental, esto sí. Esto hay que llevarlo siempre. Porque claro, en un momento dado... No, luego te dejo uno. Porque a mí estos me están pequeños. Mira que he pedido yo. Mira que he pedido yo la talla. Me los han dado en más. Bueno, también llevo una llave que está colocada porque es de grifa. Ahora, le voy a decir que yo soy fontanero de la época de los fontaneros. Porque médicos hay así, abogados hay así, pero fontaneros llamas, no puede, no está, no hay, es que tenemos mucho trabajo, no hay tantos. ¿Es verdad o no? Hombre, el otro día un compañero mío resulta de que arregla en una casa pues una avería que había y le da a la señora la papela de donde aquí vale tanto, la factura. Lo ve la mujer y dice, oiga, 45.000 pesetas por arreglarme 2 grifos y ponerle en la ducha el tema ese. 45, sí señora, sí. ¿Cómo 45.000 pesetas? Un momento, que se lo voy a decir a mi marido. Ahí viene el riesgo. Porque llega el marido muy hinchado. Óigame usted. 45.000 pesetas por esas 3 cosas que ha hecho usted nada más. Dice, sí señor, eso es. 45.000 pesetas. Dice, pero si el médico está aquí el otro día y ha mirado a toda la familia y me ha costado menos dinero. Dice, me lo va a decir usted a mí que yo antes era médico. Eso digo, es que está bien pagado. Está bien pagado por eso, pero tiene sus riesgos y sus cosas.
Además, fíjese lo que le voy a decir yo. Aparte de la cosa de que el fontanero es necesario en todas las casas, porque no sabe nunca, ¿verdad? Te puedes encontrar con cualquier cosa o cualquier tipo de problema. Antes les he hablado con un médico, se ha hecho fontanero. Pues fíjense ustedes lo que le pasó a unos que tenían que hacer un trabajo, pero necesitaban que tuvieran un mínimo de algo para que supieran, por lo menos. Iban a hacer una carretera. Hizo un test facilito. Pasa el primero y dice, a ver, dígame del 1 al 10. Dice, sí. 2, 4, 6. Dice, no, del 1 al 10. Dice, pues eso. 2, 4. Dice, no, venga, fuera. Se dice, perdone, pero es que yo antes era sereno y tenía la parte de los pares. Dice, venga, fuera. Siguiente, pasa al siguiente. A ver, cuénteme del 1 al 10. Dice, sí. 9, 8, 7, 6. No, del 1 al 10. Dice, pues eso. El 9, el 8, no me sirve. Fuera. Dice, perdone, pero yo es que antes estaba en la NASA. Y claro, ayer era que hacía la cuenta atrás para el cohete. Fuera, no me sirve. El siguiente, un andaluz. Dice, cuéntame del 1 al 10. Dice, yo ahora mismo. El 1. El 2. ¡Ole! El 3. Luego viene el 4. ¡Ole! El 5. Lo estoy bordando. Lo estoy bordando, de verdad. Después del 5 viene el 6. ¡Ole! El 7. Dice, bien, ya sabemos que está. No, espere, que voy a terminar. Después viene la sota, el caballo y el rey. ¿Sabes lo que? Uno que iba a una casa, que también, yo, porque miro por los agujeros a lo que pasa, había uno que le decía a una, entra que... Porque claro, por lo que he dicho antes, que luego te haré el tema. Entra uno y dice, prepárate que te voy a aviar 2. Dice, ¿ya 2? Claro, no lo conocía, iba de pago. Dice, uy, 2, qué alegría. Se mete en el baño, se arregla y cuando sale estaba él. Ay. Dice, uy, ¿qué le pasa a este hombre? Le ha entrado un ataque. Al día siguiente el mismo. Entra dentro que te voy a pegar 4. Los 2 de ayer y 2 más de hoy. 4. Así que entra al baño y sale preparadísimo. Se mete en el baño, sale y estaba él. Ay. Al día siguiente otra vez el mismo. Métete en el baño que te voy a pegar 6. Los 4 de ayer, 4 de hoy y 4 de antes de ayer. Se mete ya en el baño y dice, voy a mirar por un agujero a ver qué hace este. Mira por el agujero y hace el tío, se quita y dice, ¡ay, qué caja torácica! ¿Cómo está de fuerte? Se quita los pantalones, ¡ay, qué tipo! ¿Cómo está? ¡Qué cintura! ¡Ay, qué guapo! Hace así, se baja los calzoncillos y le hace la cosa. Dice, ¡ay! ¿Cómo se quedó el hombre? Eso se ve. Ay, pues tiene riesgo lo de la fontanería, porque yo viajo en los servicios públicos. Y es verdad, los servicios públicos tienes que saber lo que pasa y conocerlos bien. Yo lo conozco, pero había un amigo mío, compañero gangoso, que empezaba en esto, que no sabía bien lo de los servicios públicos, subió en un autobús y llega y dice, venga, hombre. Dice, oiga, me está usted dando 1000 pesetas, ¿no le hay un cartel que pone pague la cosa justa? Sí, pero yo no lo sabía. Pues ahí lo pone en el cartel, ya lo estoy leyendo, pero no lo sabía. Voy a buscar a ver. Los cojones también, aquí está. Le paga lo justo, se mete, entra y se pone al lado del conductor y mira por donde había uno con un puro grande y lo tenía así escondido porque está prohibido fumar. Y claro, el hombre se ve que el puro era de los buenos. Y aquí, el gangoso mirando y él con el puro aquí. En un vaivén del autobús, de eso que hace, le mete el puro en la espalda al conductor. El conductor lleva un chaquetón de esos de fieltro, de esos gordos, y le pega toda la brasa y no veas. En la primera parada se baja el del puro y el gangoso mirando aquello y dice, se quema. Se quema seguro. Y yo no se lo puedo decir. Vamos, se quema, ¿eh? Es que se quema. Se va a quemar seguro. Y yo no se lo puedo decir.
que se quema, que se quema. Vamos, se quema fijo. Y aquello cada vez se hacía más grande el quemazo. Una cosa así ya. Ya salía mucho humo. Se quema, que se quema. Y ya no se le puede decir, se quema fijo, ¿eh? Que se quema y de repente, ¡ay! ¡Que me quemo! ¡Fua! Frena. Se quita el tren, ¡ay! ¡Ay! ¡Que me quemo! Dice, se lleva quemando lo menos media hora. Y ya no se lo puedo decir. Dice, hombre, ¿y por qué no me lo ha dicho usted antes? Dice, porque hay un letrero que dice, prohibido hablar con el conductor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. La verdad es que no tiene mucho riesgo esta profesión. Me voy a cambiar la semana que viene a otra. Pero de todas formas, hablando, se le olvidan a uno las cosas y tengo ya aquí un parte que tengo que ir a hacer yo una... José Luis Moreno. Calle Serrano, número 2. Bueno, pues voy a ver qué cañería se la ha roto esta vez. Hasta luego, buenas noches.